malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, eso es humildad, hermanos, estar en dependencia continua de nuestro Padre Celestial. Hacer lo que el Padre Celestial nos dice, someternos a la voluntad de Dios. Otra característica de la humildad es la modestia, pero no la modestia, no tan solo la modestia exterior, sino la modestia también que nace de un corazón sencillo. Eso es modestia, un corazón sencillo. La modestia de corazón es la ausencia de vanidad, la ausencia de engreimiento. Ser modesto, eso es sinónimo también de humildad. Entonces la modestia se manifiesta en el semblante, en las costumbres, en la manera de vivir y hasta en la manera de vestir de la persona que es humilde. La persona humilde no quiere ostentar lo que no es ni lo que no tiene, pero la persona vanagloriosa, la persona arrogante sí quiere aparentar lo que no es y lo que no tiene. Entonces eso es una falsa modestia. Entonces uno que tiene realmente un corazón humilde no tiene ojos altivos, ni sigue la vanidad ni las modas de este mundo. No le preocupa, porque es una persona modestia. Sabe vivir con lo que Dios le da y está agradecido. Entonces los humildes se conocen por su manera de ser, por su manera de vivir. Son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Por ejemplo, estábamos leyendo en Romanos capítulo 12. Miren lo que dice ahí Pablo en el versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto es muy común en los seres humanos. Todos los seres humanos tendemos a pensar más de lo que somos. Y Pablo dice que entre nosotros los creyentes eso no debe ser así. Vuelvo a leer, que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o como dicen otras versiones, que piense modestamente de quién es él. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, el tipo después se creía que era un dios? Porque esos falsos dioses esos falsos hombres se hacían pasar por dioses, por divinidades. Se decían que esos dioses eran engendrados, esos hombres eran engendrados por dioses. Entonces eran mitad hombre y mitad divinidad. Y ellos se la creían, hermanos. Y Nabucodonosor dice que un día estaba paseando por el terrado en su palacio y él miraba toda la gran Babilonia y dice: yo la hice, esta la hice yo, para dejar muestra de mi grandeza. El hombre ¿Y quién lo escuchó? El Señor lo escuchó. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dice la Biblia: el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Cómo pasó Nabucodonosor? 7 años con los bichos ahí, con los bueyes y las ovejas, hocicando en el pasto y en el barro. Porque Dios lo escuchó. Él se creía que él era esa divinidad. Yo le hice yo a esto. Este es mi ministerio, esta es mi iglesia. Ajá. ¿Cómo? A mí nadie me va a decir las cosas. Qué esperanza. Ajá. Y Dios está escuchando todo. Y Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto es fundamental en nuestra vida espiritual, en nuestro carácter, esa humildad. Y Pablo dice claramente acá que debemos de pensar cada uno de una forma modesta, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Hermano, el apóstol Pablo le dio una medida de fe que no era para todos. Le dio un ministerio que no era para todos. Cada uno Dios le reparte ese don de fe. Cada uno Dios reparte como Él quiere. Pero tenemos que aprender a pensar con cordura de nosotros mismos. Y esto es importante. Entonces, ellos no se jactan, las personas modestias, no se jactan de ser más importantes que los demás y tampoco hacen alarde de cosas para impresionar a los demás, como el tema de cosas materiales. Y la Biblia toca el tema de la ropa, por ejemplo. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo, allí mis hermanos, capítulo 2, porque era una costumbre también peligrosa de la época, y más en el tema de las mujeres. Y Pablo lo toca este tema, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10.
Cuando dice allí Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. No está mal, hermano, porque no hay que ser legalista con este texto. No está nada mal que la mujer se arregle, se ponga caravanas, se maquille, siempre decorosamente, siempre. Ahí está el decoro, siempre la modestia, porque lo hacen para Dios, no lo hacen con otra motivación. Si lo hacemos con otra motivación, entonces la humildad brilla por su ausencia. Entonces la modestia, simplemente modestia. No vamos a hacer ni más porque tengamos más, ni vamos a hacer menos porque tengamos menos. La modestia, entonces, eso es una característica típica de la humildad. Ahora, cuando el corazón está lleno de humildad, ese gran yo que está en cada uno de nosotros, entonces pasa a un segundo plano. No se ve, no se capta. La modestia, mis hermanos, es un fruto natural de la humildad. La verdadera persona humilde es modesta. Y por supuesto se va a manifestar en todas las áreas de la vida de esa persona que es humilde. Es modesto para todo. Ahora, sabiendo qué es la humildad, como hemos visto, nos tenemos que preguntar, ¿por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué tengo que ser humilde? En primer lugar, hermanos, porque la Biblia lo manda. Dios nos manda a nosotros, sus hijos, que tenemos que ser humildes. La humildad es un mandamiento. Es una característica, pero también es un mandamiento. Por ejemplo, yo les voy a citar algunos pasajes donde estos pasajes son imperativos. ¿Qué son imperativos? Son órdenes. Y miren lo que se nos ordena. Dios manda que nos humillemos bajo su mano. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Eso es una orden que Pedro da a la iglesia, a los cristianos. El cristiano debe de sujetarse a las órdenes de Dios, y una orden que tenemos es andar humildemente bajo la mano poderosa de Dios. Eso es una orden. Está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahí Pablo manda a la iglesia de Colosa que se vistan de humildad. Es una metáfora para también exhortarles a que vivan humildemente. Les está mandando a vestirse con humildad. En 1 de Pedro 5:5, Pedro dice ahí que se tienen que revestir de humildad. También son imperativos. Y en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 2, Pablo dice que debemos andar con toda humildad. Pasaje que ya citamos hace un rato. Así que vieron que se nos manda, hermanos, que tenemos que andar con toda humildad. Y esto no es tan sencillo como estamos viendo, pero sin embargo es un mandamiento de Dios. Así que en primer lugar, tengo que ser humilde porque Dios me manda. En segundo lugar, hermano, porque Dios se complace en la humildad. Y no solo que se complace, sino que la bendice. Dios se complace en la humildad de sus hijos y la recompensan, como estábamos leyendo en Proverbios 22:4. La remuneración de la humildad, riqueza y honra. Tiene una paga de parte de Dios. Así que Dios se complace en la humildad y la bendice. En Santiago capítulo 4, versículo 6, que ya también citamos, Dios dice allí que Él da gracia a los que son humildes. Da gracia a los que son humildes. Por eso, hermano, cuando nosotros dejamos de ser humildes, automáticamente la gracia de Dios se corta de nuestra vida. Sin humildad no conseguimos nada de parte de Dios. Nada conseguimos sin humildad de parte de Dios. Porque la gracia viene de Dios cuando el cristiano vive humildemente delante de Dios. Porque Él va a seguir dando esa gracia. Porque Dios se complace en la humildad y la bendice, como estamos viendo. Entonces da gracia a Dios a los que son humildes, Santiago 4:6. Ahora, los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios, porque tienen riqueza, y acá no se está refiriendo a riqueza material, porque la riqueza no es solo material, la riqueza es espiritual en primer lugar, la riqueza de un espíritu afable, la riqueza de un espíritu
que ha sido bendecido por el Señor. Por eso dice, riqueza, honra y vida son la remuneración, son la paga de la humildad. Mire qué tremendo. Y el Salmo 138, versículo 6, mire lo que dice el salmista, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Usted quiere ser atendido por el Señor? ¿Quiere que el Señor le atienda sus necesidades, sus miedos, sus sustos, sus pecados, sus tribulaciones, cualquier tipo de aflicción? Vaya a Dios humildemente. Él atiende al humilde todos los días, las 24 horas del día, porque a un espíritu quebrantado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 138:6 le dije, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo no lo escucha, lo mira de lejos, no le va a dar nada al altivo, al orgulloso, al engreído, no le va a dar nada. Por eso, hermano, Dios se complace en la humildad y la bendice. Atiende el clamor de los humildes. En tercer lugar, la humildad es la precursora de la exaltación verdadera. Exaltación que viene por parte de Dios. Esa es la única exaltación verdadera, la que viene por parte de Dios. No sé si hemos notado en las Escrituras que con frecuencia cuando se habla de la exaltación, siempre también viene juntamente con la humildad. La exaltación de Dios y la humildad siempre vienen juntas. Dios exalta a la persona de humilde condición. Sin embargo, hermano, no debemos tratar de humillarnos con la motivación equivocada, porque como uno sabe que Dios va a bendecir la humildad, entonces yo voy a querer ser humilde simplemente para que Dios me exalte. Eso es querer lo bueno con la motivación equivocada. No viene por ahí. Entonces es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva a la caída, siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre va a llevar a la exaltación por parte de Dios. Siempre eso funciona así. Pero no debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. Eso solamente le pertenece a Dios. Eso está en la soberanía de Dios. Dios exalta a cada uno como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso está en la soberanía de Dios. Ahora, Dios se va a encargar de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir creciendo en humildad, todos los días. Ponernos a la luz del manual, a la luz del espejo de nuestra alma, con ella, y ella nos va a revelar las condiciones. Y tenemos que crecer, y tenemos que madurar, y tenemos que someternos a Dios, sujetarnos a la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya sabemos lo que la Biblia dice, es pecado. Entonces, ahí viene la lucha espiritual, en querer que nosotros debemos de sujetarnos al Señor, obedecer la palabra de Dios, mantenernos siempre humildes, al pie de la cruz, tomando esa cruz, cargando esa cruz, negándonos a nosotros mismos y aferrándonos, por supuesto, a las promesas de Dios, que siempre esas promesas de Dios son para los humildes, los contritos de espíritu, los pobres de espíritu. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué debemos ser humildes? Porque Dios ha prometido escuchar las oraciones de los humildes. Dios ha prometido escuchar la oración de los humildes. El Salmo 9, versículo 12 nos dice, no se olvidó del clamor de los afligidos. Otras versiones dicen el clamor de los humildes. No se olvidó, hermano. Si estás orando con el espíritu correcto, Dios no se olvida jamás de una oración de humilde, nunca. A su tiempo la contestará, a su tiempo dará eso que tanto tu alma anhela, pero pídeselo con fe y con humildad. No se olvidó del clamor de los humildes o de los afligidos. Por ejemplo, hablando de los afligidos que clamaron al Señor. Un ejemplo, hay muchos ejemplos notables. Israel había conocido a Dios y sin embargo se desviaron de Dios. Y Dios los entregaba a las manos de sus enemigos. Cuando estaban afligidos, Israel, ¿qué hacía? Clamaba en aflicción de espíritu a Jehová. Y Jehová se acordaba del clamor de los afligidos de su pueblo. Y les mandaba un juez, les mandaba un libertador. Y los liberaba de la opresión del enemigo. Hasta que Israel se empezaba a deslizar. Y otra vez, cuando estaban en gran aprieto, en gran opresión, clamaban al Señor. Y el Señor en su bondad, el Señor en su misericordia, los volvía a escuchar
y mandaba otro libertador y los libertaba, y así sucesivamente. Pero hay casos extraordinarios, por ejemplo, en la ciudad de Nínive, esa ciudad de Asiria, una gran ciudad, una de las ciudades más grandes. Esa ciudad había sido fundada nada más y nada menos por el gran Nimrod. Había fundado la ciudad de Nínive. Era una ciudad tremenda, era una ciudad enorme, era una ciudad sumamente poderosa, pero sumamente cruel. Los ninivitas eran asirios. Los asirios eran una de las naciones más crueles de la tierra. Los métodos de guerra y de tortura de los asirios eran terribles. Sin embargo, Dios manda a quién ir a Nínive. Lo manda Jonás a ir a predicar a Nínive. Y Jonás, ni lento ni perezoso, si te he visto no me acuerdo, él odiaba a los ninivitas. Él conocía la crueldad de ese pueblo. Aparte, los asirios habían tomado cautiva las 10 tribus de Israel y se habían mezclado los asirios con los israelitas, y ahí habían salido los samaritanos que eran judíos mezclados con gentiles que los odiaban. Y el Señor le dice: tenés que ir a predicar a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Y Jonás empezó, después de un vericuentro tremendo entre Jonás y el Señor, llegó a Nínive y empezó a caminar en las calles de esa gran ciudad. Y gritaba a voz en cuello: de aquí a 40 días, dice el Señor, que Nínive será destruida. Y los ninivitas, que eran paganos, escucharon la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Se rieron? Se humillaron, creyeron, se humillaron. Y dice que entraron en ayuno, en clamor, en aflicción, en silicio, en ceniza. El rey proclamó ayuno. Aún las bestias dejaban sin comer y sin tomar agua, a ver si el Dios de los hebreos, el Dios de los cielos, los iba a libertar de ese juicio que había mandado. ¿Por qué? Porque el Señor escuchó la oración, aún de esos paganos, pero oraron de todo su corazón, se humillaron delante del Señor, y Dios entonces sacó sus manos de juicio sobre Nínive. Por eso Jonás después se arrancaba los pelos. Después de predicar, se sentó allí arriba y quería que el rayo llegara y los partiera. ¿Viste, Señor? Por eso yo no quería venir, porque yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía lo que iba a pasar. Que vos los ibas a perdonar. ¿Por qué los perdonó? Porque los ninivitas oraron al Señor y se humillaron delante de Dios, y Dios escuchó el clamor de los ninivitas, entonces los liberó. Porque acá nos dice claramente: no se olvidó del clamor de los afligidos, Salmos 9:12. En una ocasión, ¿se acuerdan también que el famoso rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios, que fue contemporáneo del profeta Isaías,